Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes, buenas noches, depende de cuando nos estén revisando en la grabación en YouTube o en la plataforma de Educatic. Esta es la tercera videoasesoría de teorías de la significación y nos acompañan, ¿no?, de manera virtual, a distancia, en vivo, Felipe Chanes, Fabián de la Luz, Gilberto Chávez, Miguel Ángel Paniagua. Esperamos que se vayan integrando algunos otros compañeros de la avenida. También está David Emanuel Mondragón. Bueno, vamos a arrancar con este tema que ahora estaríamos viendo la parte de lo que es la semiótica según James, según Roland Barthes. Es un tema largo, dado que pues realmente son tres presentaciones en una. Trataré de ser lo más conciso, son varias diapositivas que iré pasando, ¿no?, respecto de este tema, ¿no?, que es un poquito amplio y que, pues bueno, tiene que ver con el recorrido que tiene que ver con la dimensión estructuralista de la semiótica. No voy a hacer alusión a, a plantear totalmente las bases de Saussure, porque bueno, esas de algún modo están implícitas en el curso de introducción eh, de- al curso de lenguaje, cultura y poder, de algún modo. Se vislumbra mucho en la parte del estructuralismo. Y entonces, ahorita quien vamos a darle peso es un poco a James Lev y a Roland Barthes. En realidad, este tema que al final tiene este derrotero que ustedes vieron, ¿no?, que sería a lo mejor hasta la proyección de la estructura de un cartel, tiene que ver con el recorrido que va de la dimensión lingüística al recorrido translingüístico, a la reflexión que tiene que ver con los discursos de la semiótica visual. Ya más adelante también veremos la parte de retórica, ¿no?, que está implícita el aporte aquí también de el grupo Mio, grupo de Lieja, que de algún modo también es una trascendencia importante para el estudio semiótico. Bueno, comenzaremos entonces con Luis Jamslev. Este, de aquí, bueno, tendríamos esta parte importante, ¿no?, de Jamslev, ¿no?, respecto de toda una trascendencia que tiene que ver con el estructuralismo básico, ¿no? Es un lingüista, ¿no?, que junto con Diego Brondal funda el Círculo Lingüístico de Copenhague, siguió el camino estructural derivado de Saussure junto a Hans Jürgen Roldan y desarrolló la propuesta de la glosemática. Vamos a darle un peso a esta dimensión, ¿no?, de la glosemática, dado que destaca el sentido de la glosa como forma, ¿no?, que el sentido de la lengua para Saussure. La lengua es una forma. Estudiamos la lengua como una manera, como una forma en la cual se ubica una sustancia. Este estudio teórico es en gran parte una discusión axiomática, ¿no?, conceptual sobre el estudio del lenguaje, ¿no?, sobre todo su texto de los pregolegómenos. Y pues, pues está dimensionada, ¿no?, la parte de los pregolegómenos en capítulos, en donde de algún modo este, primero presenta una discusión sobre la teoría, y de algún modo esa discusión teórica
pues lo que confronta es más que nada como la base preteórica, axiomática, con la cual vamos construyendo una serie de conceptos por la cual logra analizar algo. En su primer capítulo hacen la relación entre lenguaje y pensamiento, ¿no? Que a lo mejor eso es muy similar a algunas cosas que a lo mejor ustedes vieron en la dimensión del lenguaje, cultura y poder, sobre todo en los primeros apartados de esa materia, ¿no? La relación del lenguaje, la cuestión de la realidad. Pero aquí retoma mucho la parte de Saussure, ¿no? De que el lenguaje es un fenómeno psicofísico y en donde se dimensionan dos partes, ¿no? Un fenómeno físico fisiológico en donde el sonido, ¿no? Viaja por ondas, ¿no? Y son captadas, pues, por los sentidos, ¿no? Por el oído. Y entonces de ahí pasa, ¿no? A la dimensión del cerebro, ¿no? Del ente, ¿no? Y entonces toda la comprensión que entonces tenemos, ¿no? Que pasa por la mente, ¿no? Cuando la articulamos para emitir sonidos, pues nosotros podemos comprender lo que dice una palabra. Incluso si alguno de nosotros no hablara español, estaría entendiendo solamente que yo estoy pronunciando vocablos, ¿no? A lo mejor, pero no les da significado, ¿no? Entonces, de algún modo, cuando una persona integra, ¿no? Fonéticamente, ¿no? Como una parte del significado, ya no solamente fonológica, entonces puede entender lo que se está diciendo. Entonces, las palabras, ¿no? Cuando ya no son ruidos, son palabras, ¿no? Entonces ya pasa a un segundo plano. Y entonces estas palabras se dimensionan en proposiciones como juicios, y estos juicios eh, están inmersos en la parte en la parte lógica, ¿no? Entonces, lo que él va a señalar, ¿no? Cuando se analice el lenguaje, va a estar ubicado en clases, ¿no? Como en objetos, los cuales tengan propiedades en común, como si fuera una totalidad. Es una especie de categoría, ¿no? Lo que son las clases, ¿no? Es como en una especie de conjunto, ¿no? Yo voy agrupando los elementos que tienen relación entre unos y otros. Es una especie de clase, ¿no? Y entonces también hace alusión a que el estudio lingüístico es diferente de lo filológico. Aquí hacemos un poco el recuerdo de Saussure, ¿no? El estudio filológico es el estudio de la lengua a través de la lengua escrita. Y pues recordemos que lo lingüístico para Saussure era nada más la parte, reforzar la parte hablada, ¿no? Una lengua viva, ¿no? Un sentido que concatene lo que es no solamente las reglas, sino el uso. Y entonces aquí la parte filológica, pues pierde de lado todo lo que es el habla, ¿no? Entonces está de acuerdo ahí James Left. La relación entre lingüística y humanística, pues bueno, es una dimensión que eh, eh, la ubicación del objeto de estudio se delimita, ¿no? Entre una totalidad, ¿no? Y se puede estudiar un objeto tal cual, o sea, lo textual, lo fonético, la semiótica, la pragmática. Aquí lo textual no lo tomamos tal cual la forma filológica, sino en el término de discurso, ¿no? Que dentro de un texto determinado se analiza, por ejemplo, una estructura en su totalidad. Eh, y si bien hay una diacronía en elementos de la transformación de la lengua, ¿no? Solamente se estudia en tiempo y espacio determinado, en el eje sincrónico, lo que sería lo textual o fonético o la gramática de ese texto. La dimensión empírica del lenguaje, ¿no? Implica, ¿no? Que nosotros, cuando estemos analizando algo, ¿no? O sea, nosotros conocemos un texto
Y entonces ese texto, eh, yo lo reconozco, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo voy a criticar un libro, pues lo mínimo es que yo lo lea completo. Fuera de lo que tenga el texto, pues no me va a decir nada. Entonces aquí viene una delimitación muy clara, ¿no? O sea, solamente delimito lo que me parece pertinente de estudio, ¿no? Y no me salgo de ahí. Entonces hay una delimitación empírica. Entonces ahí hay un principio analítico. Solamente lo que esté aquí va a ser digno de análisis. Por lo cual vamos a hacer un análisis exhaustivo y es de consideración simple, o sea, hay una consideración de simplicidad. Luego, en esta parte, cuando analizamos un todo, ¿no? Tenemos un carácter inductivo y deductivo, ¿no? Porque, bueno, digamos que tengo un universo determinado, ¿no? De elementos, ¿no? Pero digamos que ese conjunto a lo mejor lo pongo en ciencia, ¿no? Así como de determinación estadística. Nosotros tenemos 6 personas, ¿no? Y yo puedo decir, estas 6 personas, pues a lo mejor tienen una estatura de unos 50 metros, ¿no? Pero yo no puedo decir toda la humanidad mide unos 50, ¿no? O sea, yo nada más puedo referirme a este campo, ¿no? De clases, ¿no? Que tienen esta condición de unos 50. Ese es mi conjunto. Entonces, mi delimitación empírica es estas 5 personas de mi universo, es una muestra. Pero cuando yo analizo este campo, ¿no? Entonces hago un estudio empírico analítico, porque entonces puedo determinar de las personas de unos 50 seleccionadas, ¿no? Algunas visten con color rojo y algunas otras no, etcétera. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí se confronta la dimensión, así como pensamos muchas veces de lo inductivo, ¿no? Que es de lo particular a lo general, ¿no? Donde voy sumando los casos, ¿no? Que es un aspecto complejo de hacer ciencia, ¿no? Diría Aristóteles, pues no se puede porque no puedes generar universales, te vas a tardar todo el tiempo buscándolo en el universo todas las clases, ¿no? Entonces, pero si yo delimito, ¿no? Es una inducción estadística. Entonces, de ese conjunto, ¿no? De ese conjunto determinado, ¿no? Hago una deducción. Entonces hay una totalidad de ese conjunto. Entonces ahí se cruza la inducción y la deducción, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Hacemos una dimensión empírica analítica. Así lo trabaja también las ciencias sociales. El estudio social, ¿no? Independientemente de entrar a una discusión ahorita, epistemológica, si son ciencias o no. Pero bueno, entonces aquí lo que hacemos es que estudiamos estas clases, ¿no? Entonces, aquí en la dimensión lingüística, ¿no? La teoría lingüística trata de vincular este aspecto como si fuera cualquier ciencia, ¿no? Entonces, delimitamos un objeto, vemos la arbitrariedad teórica que ya tenemos, ¿no? Y la podemos adecuar. O sea, si yo, por ejemplo, estoy estudiando, por ejemplo, los memes actualmente, pero no hay una teoría de memes, pero encuentro que hay una teoría de cine, ¿no? Una teoría semiótica del cine. Entonces lo que hago es adecuar esos términos al nuevo objeto de estudio. Eso se vincula con una realidad, ¿no? Entonces la teoría es arrealista por naturaleza porque el tiempo y espacio ya pasó para el objeto de estudio. Entonces, lo que generamos son hipótesis como una construcción deductiva, ¿no? Dentro de ese conjunto, la verificamos por datos empíricos, ¿no? Por los datos, ¿no? Y podemos generar una dimensión teórica descriptiva o aplicada, ¿no? Descriptiva al describir cómo funcionan esos elementos o si ese conjunto determinado me permite hacer una aplicación en la realidad para la construcción
no sé si estoy analizando un texto, ¿no? Un poco la teoría semiótica estructural es determinar cuántos elementos son funcionales dentro del texto, para aún quitando todos los elementos que sobran, yo pudiera entender todavía la información que estoy leyendo. Eso me indicaría como pragmáticamente, ¿no? En la dimensión aplicada, que a lo mejor no puedo simplificar mucho mi lenguaje, entonces cuando yo creo un texto no voy a usar a lo mejor algunos conectores, etcétera, ¿no? Pero eso ya sería una dimensión lingüística aplicada, ¿no? Como por ejemplo a veces la economía del lenguaje, ¿no? La economía del lenguaje a veces está mal gramaticalmente usarla, ¿no? Pero a veces tiene una eficacia simbólica, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir qué, ¿no? Como digo, ¿qué pasó? Pongo el que pex, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa es una reducción. Escribo con menos palabras, ¿no? Gramaticalmente está mal, pero tiene una funcionalidad. Y eso a lo mejor, si estuviéramos buscando a lo mejor la simplificación de un lenguaje, pues bueno, tendría un sentido. Pero bueno, eso ya es una dimensión aparte. Bueno, entonces al fin la teoría lingüística se puede aterrizar en el análisis del texto como una construcción sintagmática. Se busca la descripción exhaustiva o que sea autoconsecuente vinculada por los procesos. O sea, todo proceso es como una activación del lenguaje como un habla. Eh, en donde esa construcción de procesos está implicada por un sistema. O sea, aquí hay el que sea la lengua, ¿no? Libre de contradicciones, que sea entendible, ¿no? Cuando yo digo la silla, hablo de la no mesa, ¿no? Hay un principio de oposición que me da el significado de cada una, ¿no? Empíricamente yo la puedo ubicar como una palabra, ¿no? Que puede ser digna de análisis. Entonces ahí yo genero el principio exhaustivo y de simplicidad y lo vinculo con una dimensión realista de la ciencia. Entonces es un poco como la epistemología que está trabajando Louis James. Entonces aquí en estos elementos habla de un sistema de definiciones, ¿no? Saliendo del carácter metafísico, filosófico, en la búsqueda de universales formales, ¿no? Sus perspectivas van a ser el uso de teoremas o postulados, o sea, eliminando premisas implícitas, ¿no? Como decir el lenguaje existe, ¿no? O sea, no entrar en ese carácter filosófico si la lengua tiene un carácter naturalista o es o hay una perspectiva filosófica idealista, lo que sea. No, simplemente voy a trabajar con ello, ¿no? Es como si ya pasáramos como dentro de la física a no explicar la existencia del universo, sino cómo trabajamos con ese universo para determinar los elementos cómo funcionan, ¿no? Y aquí en los principios de análisis es el texto como dato. Aquí vamos a hacer una pausa en la parte de cómo, por ejemplo, lo que estábamos viendo, ¿no? Tiene que ver con una correspondencia con la visión de Saussure. En Saussure, bueno, más allá ahorita de resumir todas las dicotomías, ¿no? Él hablaba de significante y significado, lengua habla, paradigma y sintagma, etcétera. James lo va a usar de una misma manera, pero los va a rebautizar, ¿no? En vez de significante y significado, él va a usar lo que es la expresión y el contenido. En vez de lengua y habla, ¿no? Va a hablar de esquema y texto, ¿no? O sistema o texto, o sea, el uso, ¿no? En vez de paradigma y sintagma, va a hablar del sistema o el proceso, ¿no? En vez de lenguaje en sí o que es por sí mismo, es el valor o la significación, ¿no? En Saussure, él va a decir inmanencia por oposición o por trascendencia, o sea, que se puede contraponer a otros términos, ¿no? O puede tener una dimensión en el pensamiento, ¿no? Lo que llamaba Saussure fonemas, él les va a llamar cenemas, los morfemas pleremas, la fonología es lo fonemático, la relación sintagmática es la función, los elementos, ¿no?
que se unen unos con otros son los funtivos, o sea, que es como una especie de rompecabezas, ¿no? O sea, por ejemplo, las palabras, ¿no? Digamos que funcionan como una especie de rompecabezas, son elementos y hay que entender qué parte de la palabra se conecta con la otra, ¿no? O sea, tienen una dimensión funtiva, ¿no? Los rasgos denotativos, ¿no? Que son los taxemas, ¿no? Y así va a encontrar todo un glosario específico. Entonces, en esta parte total de lingüística, ¿no? Quizás sea un poquito, eh, pues digamos, un poco densa, ¿no? En esta dimensión, ¿no? Va a hablar de esta relación, para explicar lo que son los funtivos, ¿no? O sea, los funtivos son la concatenación de elementos, ¿no? Lo que me permite que peguen las palabras unas con otras por una relación de sentido, ¿no? Tenemos una relación paradigmática y otra sintagmática, o sea, una que está dimensionada por el sistema o los procesos, ¿no? Y él va a encontrar tres tipos de relación, ¿no? Entre lo que va a ser una interdependencia, una determinación o una constelación, ¿no? En términos de cómo funcionan las palabras, ¿no? Que hay palabras, ¿no? Que se dependen unas de las otras, en donde pegan unas con otras, ¿no? Hay otras palabras que, por ejemplo, o estructuras que son las que tienen como el pegamento y van a determinar a otras que las puedes combinar como tú quieras. En el sistema, pues, por ejemplo, paradigmático, en el sistema, por ejemplo, hay categorías, ¿no? Como por ejemplo el masculino y el femenino, ¿no? En donde son interdependientes, o sea, estas categorías existen sin la otra, ¿no? O sea, que es como, por ejemplo, cuando ubicas la terminación de algunas palabras, ¿no? Cuando terminan con A y cuando terminan con O, ¿no? Entonces, habrán otras, ¿no? Pero siempre van a tener un género, ¿no? Aunque sean, por ejemplo, palabras como asexuales, como el estudiante, ¿no? Em, Tú puedes determinar en el sentido, ¿no? Que estés escribiendo a qué se estén refiriendo, ¿no? Los estudiantes, etcétera. O sea, tiene un carácter, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Masculino, femenino, ¿no? De esta parte, ¿no? Si lo aplicamos en el proceso, en el texto, ¿no? Hay una relación, por ejemplo, cuando conjugamos, ¿no? La relación aquí del, eh, la persona, ¿no? Y el número, ¿no? O sea, la parte donde terminas, aquí, por ejemplo, perro, ¿no? Va a tener una conexión. Si yo lo estoy poniendo en plural, los, ¿no? Las S, ¿no? Juegan, ¿no? Los perros, las S tienen una conexión, ¿no? Entonces aquí hacemos una correspondencia entre lo plural, en términos de que son, para entender esta relación de persona y número, debe tener una relación con los otros elementos. Otra relación de procesos, ¿no? Como tales, como la relación sujeto y predicado. Nunca vamos a encontrar un predicado sin que haga alusión precisamente a un sujeto, ¿no? Aun cuando yo diga, por ejemplo, ellos juegan, hay un elemento del sujeto, ¿no? Y hay una parte predicativa, ¿no? Sabemos que juegan, ¿no? Pero una relación verbal, ¿no? Que modifica al sujeto, ¿no? O sea, no hay ni una ni la otra, ¿no? O sea, puedo poner juegan en la calle, pero ¿quiénes, no? Hay una pregunta en donde yo necesito la información de sentido para que tenga una explicación, ¿no? Puede ser ellos o ellas, ¿no? No lo sé. Es una relación de proceso, ¿no? En términos de determinación, en sistema, ¿no? Pueden haber una relación de singular y el plural. Por ejemplo, cuando yo determino cualquier elemento singular, es que yo lo puedo transformar en plural, pero no puedo determinar que un plural exista por sí mismo sin la categoría singular.
O sea, puedo decir, este, si yo digo los mundos, es que debo de concebir en la mente que existe el singular de mundo. O si digo perros como plural, debo de identificar que existe el perro como singular. No hay ningún objeto que viva pluralmente, ¿no? Ah, incluso cuando decimos como objetos categóricos que agrupan muchas cosas, como por ejemplo la sociedad, ¿no? Que es muy compleja, ¿no? La sociedad se ve como un singular, ¿no? Y cuando digo sociedades, ¿no? Pues bueno, estoy hablando de varias agrupaciones, ¿no? Unas frente a otras, ¿no? Aunque ahí cambia el sentido del objeto tal cual, ¿no? Del significado quizá, ¿no? Porque dicen, bueno, a lo mejor son sociedades nada más hay una, ¿no? Lo que sea, pero la sociedad humana, ¿no? O, por ejemplo, el Estado, ¿no? Aunque agrupe muchos elementos, ¿no? Es un singular, ¿no? O sea, en términos gramaticales, aquí no tanto la parte de significación, o sea, en la parte de la forma, precisamente por eso estamos analizando la forma, no el significado. O sea, la forma o el significado va a estar implícito por la parte gramatical formal. Entonces, eso es, hay una relación, ¿no? Entonces, donde aquí es determinante. Entonces, hay una especificación. Y en la selección, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando yo hablo de grande, ¿no? Como un sustantivo, ¿no? Aquí el perro grande, ¿no? Es que estoy implicando aquí necesariamente un sujeto, ¿no? Un sustantivo, ¿no? Entonces, tiene que existir primero el sustantivo, ¿no? Para que es- exista la parte adjetiva. En la constelación, pues por ejemplo, es agrupar dos elementos de sistema que pues, se pueden combinar, ¿no? Como por ejemplo el género y el número, ¿no? Por ejemplo, si es femenino, ¿no? Por ejemplo, golondrina, ¿no? La golondrina. eh, las golondrinas, ¿no? El plural y el género son dos elementos que se pueden mezclar, ¿no? O se pueden asociar, depende tú lo desees. Y aquí, por ejemplo, estaríamos, por ejemplo, en términos de objeto, en términos de combinación, por ejemplo, es el objeto directo, indirecto, circunstancial, ¿no? Pero yo tengo, por ejemplo, este enunciado, el perro dio 10 vueltas a la casa en la tarde. Yo puedo usar un orden determinado, ¿no? O puedo usar la que yo quiera, ¿no? Como parte del complemento, ¿no? El perro eh, dio a la casa 10 vueltas en la tarde, ¿no? O sea, puedo dar una relación, ¿no? Circunstancial, ¿no? Depende, eh, o sea, cada uno de estos elementos complementarios no depende necesariamente uno del otro. Yo puedo usar, este, el perro dio 10 vueltas en la tarde a la casa, ¿no? Puedo usar el perro dio a la casa en la tarde 10 vueltas. Entonces hay una relación de posibilidad, ¿no? De combinación. Ok, bueno, aquí, esto es un poco para entender lo que son los funtivos, ¿no? O sea, las funciones, ¿no? Las funciones son los elementos que pueden unirse son como los elementos activos de un sistema, ¿no? Y esta relación, las palabras, los elementos, tienen una estructura que pueden pegar unas con otras. O sea, los componentes, ¿no? O sea, aquí lo que son las clases, en términos de la lingüística, son las cadenas, ¿no? Que tenemos, ¿no? No sé si por ahí vieron un video, ¿no? De cómo hacer un reggaetón en el verano, ¿no? Con Daddy Melquiades, ¿no? En donde por ahí decía cómo hacer un reggaetón y ponía una especie de elementos que podías ahí mezclar, ¿no? Con palabras, ¿no?
Entonces pues, tenía como el sujeto, el verbo, el predicado, los comandos, ¿no? Pues, se llama mami, yo, te quiero, no sé qué, ¿no? Entonces, lo que tenía ahí era un orden paradigmático en cada agrupación y un orden sintagmático. Cómo lo construyas es una cadena, y esa cadena pues tiene componentes, y esos componentes como partes tienen funtivos, o sea, tienen funciones. Y entonces lo que analizamos son las funciones que pegan en la relación con cada parte, ¿vale? Y entonces aquí es donde llegamos ya como a la parte que es a lo mejor más sintética del estudio, ¿no? Que es la parte de la expresión y la sustancia, ¿no? O sea, hay la expresión y la sustancia, ¿no? La expresión se puede dividir en forma y contenido, y la sustancia también. Entonces, lo que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos hablando, mi expresión se da por fonemas, ¿no? Como la forma, ¿no? O sea, entendemos la forma fonémica, eh, o ya en términos de la relación, cuando yo digo la casa, ¿no? O sea, yo tengo varios elementos, la C, A, S, A. O sea, hay varios sonidos, ¿no? Que son fonémicos, ¿no? Que la forma, pues bueno, a lo mejor es la L, A, la A, A. O sea, es la casa, ¿no? O sea, hay y eso sustancialmente, ¿no? Se da como una dimensión del sonido, ¿no? O sea, sustancialmente. O sea, la expresión, ¿no? La expresión tiene un contenido determinado, ¿no? Pero sustancialmente, ¿no? O sea, si yo analizo la parte sustancial de la expresión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que como que lo sostiene, ¿no? Es el sonido viajando, ¿no? Alrededor como de ondas, ¿no? Y escucho la casa, ¿no? Ese contenido, ¿no? Ya lo represento fonéticamente, ¿no? Digo la casa. Entonces yo puedo separar, ¿no? Que estos sonidos están mezclados, o sea, fonéticamente ya los ubico como una construcción de la palabra. Es una palabra, dos palabras, ¿no? Y a lo mejor la parte sustancial del contenido, ¿no? Yo la puedo, dimensionar en lo que está dentro de la cabeza, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Como el significado mismo, ¿no? Entonces, aquí lo que, por ejemplo, tenemos, ¿no? Es que una expresión determinada, ¿no? O sea, lo que entendemos son formas, ¿no? O sea, si tenemos una expresión, ¿no? Determinada, ¿no? Tiene una forma, ¿no? Tiene una forma la expresión. Entonces, digamos que el sonido, ¿no? Yo lo agrupo fonéticamente por elementos que los traducimos en letras, ¿no? Entonces aquí lo que vislumbramos, es que es la sustancia, ¿no? Va en relación a la forma, ¿no?
O sea, esta relación sustancial, ¿no? Del contenido y la expresión van en términos de la forma. O sea, el vaso, o sea, el agua que yo meto en un vaso, va a tomar la forma del vaso, ¿no? No vamos a encontrar el agua, este, es- digo, la podemos congelar, ¿no? Pero podemos tener un vaso de hielo, ¿no? Como una nieve, ¿no? Bueno, una paleta, ¿no? Pero esa paleta, ¿no? Fue hecha a través de esta forma. Entonces lo mismo pasa con el sonido, ¿no? El sonido se estructura, ¿no? A través de elementos fonémicos, ¿no? Y en su representación de contenido ya tiene un carácter fonético. Lo fonético es que yo pueda identificar en la pronunciación, cuando, por ejemplo, yo puedo hablar en inglés, ¿no? Por ejemplo, em, como el infrastructure, ¿no? Como decía el expresidente, ¿no? Cuando yo identifico la pronunciación correcta, ¿no? Y no me trabo, ¿no? Sé dónde, muchas veces hablamos cuando tratamos de aprender otro idioma, como que lo traducimos a nuestra fonética, ¿no? A cómo se escucha en español. Eh, Cuando decimos el Halloween, ¿no? Esa es una fonética derivada del español, ¿no? Halloween. O sea, la fonética es diferente, ¿no? Dentro de la comprensión de una persona que habla inglés, ¿no? Por eso nos daba risa el infrastructure, ¿no? Y entonces aquí en esta parte, ¿no? Cuando se hace el análisis, ¿no? De la expresión y el contenido, implicamos, por ejemplo, la significación simple de, por ejemplo, de una palabra, ¿no? Por ejemplo, es una denotación, es un simple acto de cuando nombramos palabras objeto, ¿no? Es un lenguaje objeto tiene una relación simple, ¿no? Pero por ejemplo, cuando la expresión y el contenido la dividimos, ¿no? La expresión, ¿no? En su forma y su sustancia, ¿no? Como una dimensión posible, ¿no? Hay dos niveles, ¿no? Donde yo puedo decir, vamos a poner aquí, la palabra, eh, alguna palabra que sea a lo mejor simbólica, ¿no? Que tenga una, eh, que bueno, podrían ser palabras que tengan una polisemia, por ejemplo, el gato. Entonces, el gato fue por las fotocopias. Ya no me estoy refiriendo a un animal. Bueno, no una mascota, ¿no? Entonces, la expresión y contenido, ¿no? Se tiene, bueno, a menos que tenga un sentido, ¿no? La palabra gato, ¿no? Puede ser ayudante, ¿no? El IBM, ¿no? Entonces ahí tiene una connotación, o sea, tiene dos niveles, ¿no? O sea, deriva de una explicación como el gato, ¿no? Gato mascota y se deriva como ayudante, ¿no? Esa es una connotación. Y lo que decía Jambler, ¿no? Lo que nos permite simplemente hacer ciencia es cuando el contenido se divide en expresión y contenido a su vez, porque lo que generamos son categorías, como por ejemplo, adjetivo, ¿no?
adjetivo es una categoría lingüística, pero está analizando al lenguaje. Entonces es una construcción de metalenguaje, ¿no? O sea, un metalenguaje es lo que nos permite analizar el lenguaje con el lenguaje, ¿no? Entonces ahí hay una determinación posible, ¿no? En la convención entre una y otra, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí hay categorías en donde tenemos que buscar palabras para generar contenidos determinados, ¿no? Así la ciencia es como se construye, ¿no? Construye postulados teóricos para determinar cosas que en lo empírico se dan, ¿no? Como entre lo factual y lo formal, ¿no? Lo que decía Bunge. En esta parte, bueno, ya cerramos con la parte de James Webb, ¿no? Lo vamos a seguir retomando con la parte de Roland Barthes. Roland Barthes es un filósofo, ¿no? Estudió letras clásicas, gramáticas, filología, ¿no? Pero implicó más la dimensión semiótica en términos de la comprensión del análisis de elementos translingüísticos, o sea, de objetos que no eran necesariamente lingüísticos, pero los dimensionaba a través de la dimensión eh, este, lingüística, ¿no? O sea, tiene una obra heterogénea, etcétera, ¿no? En los 50 habla del grado cero de la escritura, donde a veces habla si es posible hablar de un lenguaje sin connotación, casi casi, ¿no? Eh, Tiene varios textos sobre literatura, ¿no? Sobre cultura. Y pues bueno, trabajó en el CNRS, ¿no? El Centro Nacional de Investigación Científica. Comenzó a dimensionar sus estudios sobre el signo, el lenguaje, ¿no? La comunicación, etcétera, ¿no? Desafortunadamente, pues bueno, murió muy prematuramente en un accidente, ¿no? En 1980, ¿no? Y dejó, pues bueno, algunos textos sin publicar, luego se publicaron estos como antologías, ¿no? Los como trabajos inéditos, que ya tenían mucho que ver con parte de lo que era su teoría, ¿no? De hecho, por ahí la aventura semiológica compila varios textos que por ahí ya había hecho, ¿no? Elementos de semiología, la retórica antigua y elementos de introducción a elementos sobre el relato, ¿no? Eh, bueno, aquí, bueno, la dimensión, a lo mejor ustedes revisaron algo de Roland Barthes, ¿no? En primer semestre, ¿no? En donde pues hablaba sobre las partes de las mitologías, ¿no? Aquí este, ¿cómo se llama? Me cambié un poquito las letras, pero bueno, el carácter ensayístico de Barthes reflexiona sobre el mundo social cultural de su época, ¿no? A veces retoma lo trivial para hablar de los mitos, ¿no? Como en mitologías, problemas académicos como en crítica de verdad, cuestiones literarias como en Michelet, sobre Razin. También trata sobre la cultura visual del siglo XX, ¿no? Como en La Cámara Lúcida, el sistema de la moda o la retórica de la imagen. Y en todos ellos, pues habla de cuestiones de significados de símbolos y a veces resulta una manera muy agradable de acercarse al mundo de la semiología. Es interesante dimensionar a Roland Barthes, dado que eh, él señala, bueno, cuando hablamos de signos, pues para él es una aventura, o sea, nunca acabamos de conocer el mundo semiológico. Entonces él lo planteaba, ¿no? Que es una aventura, ¿no? El quien se dedica a la semiología es estar como de aventurero, ¿no? Porque siempre tiene que reflexionar sobre lo que ve, sobre lo que percibe y dimensionándolo racionalmente como signo. En esta dimensión es interesante ver porque cómo estructura a la dimensión científica de la semiología. Primero porque
Para Saussure, la semiología iba a ser como la apuesta donde se iba a agrupar la lingüística, ¿no? Entre otras ciencias, ¿no? O sea, ahí se iba a comer, la semiología se iba a comer a la lingüística. Y entonces llega Roland Barthes y dice, pues miren, lo que hacemos en semiología es dividir cosas. O sea, tenemos un todo, así como vimos en James Webb, ¿no? Tenemos un todo y lo separamos. Entonces dice, la ciencia que le va a ganar a la semiología se va a llamar artrología. Que la artrología ya existe como ciencia, ciencia de las articulaciones, es una subárea anatómica, ¿no? O sea, las articulaciones del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, tiene que ver, ¿no? O sea, con cómo, por ejemplo, una articulación funciona, se mueve, etcétera, y de algún modo, ¿no? Vemos como, por ejemplo, los huesos tienen uniones, ¿no? Ligamentos, etcétera. Y entonces esa parte artrológica, ¿no? Es como metafórica de que dividimos las cosas. O sea, cuando tenemos el signo lingüístico, vive como una entidad y la dividimos en significado y significante. No encontramos el significante y el significado por sí mismos en la realidad, sino que desde una entidad totalitaria la dividimos. O sea, es un carácter casi como fundamental de forma y substancia, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Lo interesante de esta dimensión artrológica lingüística es que para analizar cualquier signo, ¿no? O sea, lo traducimos a nuestro sistema de signos, que serían los signos arbitrarios lingüísticos, y entonces hace una translingüística, ¿no? O sea, cualquier objeto que se observa, pues lo traducimos en palabras, ¿no? Y entonces también es interesante vislumbrar eso en Roland Barthes. Uno de los aportes aquí funcionales es la parte del sistema de la moda, en donde se aboca como a la cuestión publicitaria, pero sobre todo en cómo se representa lo visual con la parte escrita. O sea, la parte escrita es fundamental en el sistema de la moda, ¿no? Porque lo que hace es traducir lo que estamos observando, ¿no? Entonces aquí hace una visión distinguida entre lo que es el manejo del lenguaje como un aspecto retórico al aspecto de la imagen en el amplio sentido de lo que es la representación, qué es lo que me representa, ¿no? Tenemos así, ¿no? Que este estudio semiológico retoma, pues bueno, muchos elementos de las revistas, ¿no? Donde, por ejemplo, todas las revistas tienen un aspecto visual, pero tienen una descripción. O sea, tienen a lo que se refiere, por ejemplo, un vestido largo morado, ¿no? Pues ya tiene una descripción verbal. Y aquí encuentra elementos básicos, ¿no? Que bueno, primero da tres estructuras, ¿no? Eh, habla de un vestido real al que se puede referir el discurso, ¿no? Que está afuera, ¿no? O sea, del cual implica lo que estamos viendo, ¿no? Hay una fotografía, un dibujo o algún elemento gráfico y hay un enunciado. En esta dimensión, entonces hay una dimensión tecnológica, icónica y verbal, ¿no? Tecnológica porque, bueno, pues sí, aquí sí está implícita la parte técnica, ¿no? Aquí son dibujos, ¿no? Pero, pues, bueno, pueden ser fotografías, ¿no? Pero tiene un valor icónico, ¿no? Que tiene un sentido verbal, ¿no? Visual, ¿no? Bueno, aquí otras me desacomodo las letras, ¿no? Pero lo que se refiere es que eh, tendríamos, a ver, este, por ejemplo, hay un vestido real que es como la lengua madre, ¿no? Que sería
la parte de la cual deriva, ¿no? Las otras dos, ¿no? Y hay en este proceso de transformación que le llama shifter, ¿no? De lo real a lo icónico y de lo icónico a lo escrito, a lo escrito y de lo icónico a lo hablado, a la manera en que lo hablamos, ¿no? O sea, entonces hay una transformación, ¿no? O sea, tenemos un vestido original, ¿no? El vestido real, ¿no? Se transforma en una dimensión icónica, se transforma en texto y del texto a una dimensión verbal hablada. Entonces ahí la relación imagen y palabra, ¿no? Está estudiada como de manera sincrónica, ¿no? Aquí abajo dice, si uno estudia el vestido de moda, tendría que encontrar la diferencia entre los actos, las imágenes y las palabras. Por eso precisa que lo posible es estudiar al vestido representado como imagen y palabra, de manera sincrónica. O sea, lo que tenemos aquí es imagen y palabra. Entonces dimensiona funciones del lenguaje entre la parte escrita y la parte visual. Y entonces, así como hay una lengua y habla en Saussure, ¿no? Obviamente estamos hablando de la misma tradición estructuralista, habla de vestido imagen y vestido escrito, o sea, como objeto representado y objeto descrito. Y aquí se ven intrínsecas también elementos que también están implicados como la parte formal de Jacobson, ¿no? En términos em, como las palabras, ¿no? Establecen un sentido, ¿no? Y, por ejemplo, si la palabra sentido se mezcla con el mundo, ambos implican, estas son como categorías, ¿no? Eh, son términos explícitos, pero no están relacionados en conjuntos, ¿no? Entonces, cuando decimos vestido con moda, ¿no? Ya es un carácter analítico, ¿no? Porque hay en una visión de conjuntos, ¿no? Yo puedo implicar, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? Aquí hay una dimensión, de conjuntos en donde, por ejemplo, el conjunto vestido y moda están en un mismo conjunto como de clases. Pero si la dimensión mundo, pues bueno, es un carácter diferente, ¿no? O a lo mejor hay una parte del vestido, ¿no? Que está dentro del mundo, dentro de esa totalidad, ¿no? Pero la moda, ¿no? Sí está dentro del conjunto del mundo de los vestidos, ¿no? Entonces hay una dimensión como estructural de conmutación, ¿no? La posibilidad de variar un término de estructura a estructura, en cuál se relaciona más. Entonces aquí vamos a retomar nuevamente a James, ¿no? Porque aquí hay una dimensión de expresión en términos de sustancia y forma, ¿no? Y el contenido en forma y sustancia, en donde el signo lingüístico, por lo regular lo estudiamos en términos de la forma de la expresión, o sea, la parte del significante, en términos de que la confrontamos, ¿no? A una dimensión frente a otros signos que no son, por ejemplo, pongo la palabra mesa y sabemos que es una nocilla, o etcétera, ¿no? Y en la mente, ¿no? Sabemos ubicar, ¿no? En el contenido, el significado, que esta oposición, ¿no? Está intrínseca por la forma, ¿no? O sea, cada quien podrá pensar en la mesa abstracta, en la sustancia, ¿no? Pero eso no nos importa, o sea, simplemente me implica que una mesa, ¿no? Tiene un carácter determinado, ¿no? Que es diferente formalmente al de una silla, ¿no? Esta relación la utiliza Roland Barthes para analizar eh, este, una relación básica entre lo que es la denotación y la connotación. Y aquí es donde, por ejemplo, va a poner en práctica toda esta relación de los dos niveles, ¿no? Un nivel, ¿no? Donde el RC es expresión, relación y contenido. Él le dice relata, ¿no? Y entonces cuando dice aquí el enunciado de la moda, el pantalón de mezclilla azul implica un nivel literal denotativo, o sea, un lenguaje objeto. O sea, se refiere el pantalón de mezclilla azul como una simple relación de expresión y contenido. O sea, aquí hay un aspecto denotativo.
o sea, denota un objeto, un pantalón, ¿no? Pongámoslo azul, pantalón de mezclilla azul. Y entonces, si lo establecemos en el sistema de la moda, entonces puede implicar que en un segundo nivel connotativo, esa ropa en algún momento, el pantalón de mezclilla servía para hacer trabajos de obreros, ¿no? En algún momento. Después, en el siglo XX, ya se volvió como ropa juvenil o ya significa que estás, cuando alguien ve a una persona, ¿no? Traes un pantalón de mezclilla, estás vestido casual, ¿no? O sea, si vas al trabajo con pantalón de mezclilla, ¿no? A un trabajo formal, ¿no? Un abogado no puede ir de pantalón de mezclilla porque pierde la formalidad. Entonces vas con ropa casual, ¿no? Entonces aquí la expresión y contenido, ¿no? Tiene un doble nivel. Entonces aquí lo que también señala, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, a James, ¿no? Esta implicación en donde hay otro nivel, ¿no? Dice, bueno, de acuerdo, Roland Barthes también señala que de acuerdo a James, fuera de estos niveles se encuentra el metalenguaje o metasemiótica, o sea, la parte que hablábamos del contenido. En este caso, las ciencias generan un código específico para hablar de los objetos comunes, como por ejemplo en la biología, podemos tener un fenómeno determinado de vida, pero se implica generar una categoría nueva, como por ejemplo el reino protista, ¿no? Por ejemplo, reino fungi, reino animal, etcétera. Son categorías que agrupan contenidos determinados, ¿no? O sea, en una expresión y contenido. O sea, generamos palabras para que los contenidos semánticos, o sea, lo que es la semántica, ¿no? Lo que hay en la mente o cosas que están ahí, les ponemos palabras, entonces generamos metalenguajes. Lo que pasa es que aquí en la parte lingüística también generamos palabras para referirnos al lenguaje, ¿no? Como por ejemplo, hablar ahorita precisamente de expresión y contenido, ¿no? Son elementos formales que están fuera de nuestro lenguaje objeto. O sea, en la lingüística también sucede como hablar de todos estos términos, significado, significando, etcétera, para referirnos al lenguaje. Entonces aquí intercambia luego, hace unos niveles bien interesantes Roland Barthes, en donde a veces intercambia la idea de expresión y contenido por sus similares, ¿no? Que son que son sus relativos, ¿no? En Saussure, ¿no? Significado y significante, ¿no? Y también juega con la parte del metalenguaje, ¿no? Entonces ahí luego, eh, aquí en el esquema, ¿no? Habla, ¿no? De código de los códigos de vestimenta, ¿no? Que están relacionados en el eh, significado, ¿no? Y el significante, ¿no? Por ejemplo, aquí, si vas formal o casual, ¿no? Planteas, por ejemplo, en términos de código de vestimenta, ¿no? ¿No? Un vestido formal, ¿no? Está codificado, ¿no? Por un código de vestimenta escrito, ¿no? Le implicamos en una connotación de moda, ¿no? En términos de una expresión y contenido, ¿no? Que sería, por ejemplo, que uno lo ubique que uno determine cuál es el tipo de ropa o ya le dé un significado determinado, un significante de moda, ¿no? Más bien. O sea, que uno abstraiga, ¿no? A qué categoría pertenece, ¿no? Que sería en la connotación de la moda, ¿no? O sea, el objeto real, ¿no? Tal cual, ¿no? Aquí la mezclilla, ¿no? Aquí lo pasamos a una dimensión casual, ¿no? En la connotación de la moda, ¿no? Lo implicamos en el código moda, ¿no? Que es bueno o malo, ¿no? Pero en un sistema retórico eh, lo, lo dimensionan como eh, el pantalón
de mezclilla, por ejemplo, entubado, ¿no? Ahora que están de moda, ¿no? Son, por ejemplo, aquí tenemos o sea, lo que es la vestimenta real, ¿no? La codificación verbal en el sistema de la moda, una connotación en el sistema de la moda y luego una descripción escrita en el sistema retórico o el sistema del habla, ¿no? Digo, esto es muy, muy particular en términos, por eso translingüístico, porque juega mucho con la metasemiótica, luego pasa al plano connotativo, luego al plano denotativo, ¿no? Y al lenguaje simple. Eso es como la descripción al revés, ¿no? De lo que teníamos por acá atrás, ¿no? O sea, aquí lo que está jugando Roland Barthes es cómo se generó la palabra. O sea, esta es la parte como del creador verbal y la otra es como la parte receptiva. Y entonces, pues bueno, en toda esta dimensión, pues trata de ubicar como esta manera descendiente, como conjuntos semánticos, ¿no? Y entonces aquí viene tres elementos, ¿no? Que es el objeto, el soporte y la variante. Y entonces aquí, pues, por ejemplo, el soporte, bueno, el objeto, pues es a lo que se refiere, pues, por ejemplo, aquí el pantalón, ¿no? Como el objeto tal cual, ¿no? El soporte, pues bueno, aquí, ¿cuál es la particularidad en el sistema de la moda? Lo que le estamos dando fuerza, ¿no? Si es de tela o si es del color, ¿no? Entonces, ese es el soporte, o sea, ¿qué es lo que es más importante del objeto, ¿no? Pues a lo mejor puede ser el corte, por ejemplo, aquí puede ser el pantalón corto, ¿no? Rojo, ¿no? Y la clausura es como a lo mejor le doy menos importancia, ¿no? Y aquí hay una confusión luego o sea, aquí tenemos, por ejemplo, pantalón para dama, ¿no? Eh, Tejido elástico tipo mezclilla, ¿no? Pantalón para dama, pues puede ser el objeto, porque eso es lo más importante a lo mejor que está determinando la clasificación que hacen de lo visual a lo verbal, ¿no? La palabra elástico, ¿no? Pues son las características que lo especifican, ¿no? Y las palabras mezclillas, ¿no? Pues afectan al soporte, ¿no? ¿Ok? Entonces, si el enunciado, por ejemplo, dijera, por ejemplo, pantalón para dama rojo, ¿no? Entonces aquí lo más importante es que sea pantalón como objeto. Para dama, pues simplemente sería la parte del corte, ¿no? Y la palabra rojo solamente sería como la parte variante. O sea, depende cuál sea la construcción nominal, ¿no? Muchas veces el soporte y la variante se pueden confundir precisamente, pero determina un poco aquí hacer alusión la visión retórica de la dimensión que se está enunciando en lo gráfico, ¿no? Entonces ahí la retórica del enunciado, pues bueno, o sea, aquí tenemos la variante rojo, ¿no? El pantalón como objeto y la mezclilla como soporte, ¿no? Por ejemplo. O pantalón como objeto, rojo como variante, para dar más soporte, ¿no? Porque el corte afecta al pantalón y lo rojo al corte, ¿no? Es una matriz que luego hay que determinar en la conjunción nominal que se está dando, ¿no? Pantalón de mezclilla elástica, ¿no? La variante es lo que es elástico, que sería de mezclilla, ¿no? O sea, el soporte afecta directamente al objeto. Y elástico es cómo puede cerrar esta conjunción. Obviamente la variante afecta también al objeto, pero es más inmediato al soporte, ¿no? Esas son como reglas de notación. Y bueno, pues bueno, dice Daniel Preto que cuando lo transformamos en una dimensión visual, ¿no? El objeto pues simplemente sería el tema, ¿no? Que estamos observando, ¿no? El soporte sería el ambiente, ¿no? Como por ejemplo aquí es una fotografía, etcétera. Y el estilo pues sería ya dimensionar, pues por ejemplo aquí hay una fotografía de corte
pieza a la mitad, ¿no? Que es un plano de detalle, ¿no? Un close-up, etcétera, ¿no? Ese es un aporte que da Daniel Prieto de cómo interpretar a Roland Barthes en la parte visual, si no tenemos la parte textual. Y bueno, pues aquí, pues, tanto en elementos o retórica antigua, ¿no? Pues hizo mucho énfasis sobre una dimensión tanto retórica como estética. Entonces aquí, bueno, aquí en la retórica de la imagen va a implicar también el sistema ERC, ¿no? Primero habla un poco de la fotografía, ¿no? De los elementos denotativos, ¿no? Y connotativos, ¿no? Y que, bueno, pues tienen que ver ahí con la parte, eh, primero denotativa y connotativa, ¿no? Que la parte de denotativa es la parte del el trucaje, ¿no? Que es, por ejemplo, los procedimientos tal cuales se manifiestan, ¿no? En el cuadro, ¿no? Que hay un trucaje, puede haber una pose, ¿no? O puede haber objetos, ¿no? A los cuales hacemos alusión. La parte connotativa, pues es ahí la implicación de la fotogenia, que es lo que determinamos como fotogenia, el esteticismo o una sintaxis, ¿no? Son elementos que componen a la imagen visual, ¿no? No voy a tener mucho en estos porque realmente lo que me interesa más es que va a ser alusión simplemente en todo el aspecto del compositivo. En la retórica de la imagen, pues bueno, se aboca todo este anuncio de Panzani, donde habla de estos elementos en la parte denotativa, ¿no? Una parte denotativa que implica lo visual, ¿no? Que es describir lo icónico, lo icónicamente codificado, lo transformamos en palabras. Aquí vemos un anuncio de pastas, hay una red, hay un fondo rojo, etcétera. Es describir todo el cuadro, ¿no? Eso es la connotación. Obviamente hay un texto. Ese texto, aunque también es el mensaje lingüístico, es parte de la connotación tal cual lo encontramos, pero, o sea, nada más, pero ese mismo lenguaje se puede transformar también en una denotación como a lo que se refiere, ¿no? Algo de pastas, pero si habla, por ejemplo, las pastas que dan sabor, ¿no? Pues es algo connotativo, ¿no? Sabor a Italia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay una connotación en un sistema donde sabor a Italia implica una relación simbólica. Entonces aquí implica lo que son los elementos, ¿no? Que hay un mensaje lingüístico, hay un espacio icónico, denotativo, y icónico, connotativo. Aquí hay algo que connota, ¿no? Aquí es la parte interpretativa, la parte descriptiva, ¿no? Y la parte descriptiva verbal, ¿no? Entonces, este fenómeno lingüístico que puede, es un fenómeno lingüístico icónico codificado, icónico no codificado, ¿no? Entonces, la parte lingüística es la más directa, ¿no? Y aquí hay que entender, ¿no? Si es un relevo o es un anclaje, ¿no? Anclaje es cuando, por ejemplo, si yo no entiendo el cuadro, ¿no? Pues obviamente me dice que es pasta, ¿no? Entonces me ancla, es un anuncio de pasta. Pero si me dice sabor a Italia, ¿no? Es un relevo, ¿no? Que apoya la imagen, ¿no? O sea, o puede decir sabor a bueno, Panzani, pues es un anclaje de la marca, ¿no? Y a lo mejor este otro texto, ¿no? Sabe muy bien porque es de tomate, ¿no? Es relevo, ¿no? O sea, yo ya sé que aquí veo un tomate, ¿no? Entonces puedo ver eh, la que viene a ser un complemento, ¿no? Entonces aquí hace mucho énfasis en la parte retórica. Retórica porque de algún modo estamos implicando una traducción de lo verbal, ¿no? A la construcción del discurso que me está impuesto. Entonces, digamos, ¿no? Que
aquí lo lingüístico forma parte de la denotación, ¿no? Existen gráficos y fotografías que extendemos o concebimos dentro de una percepción evidente, ¿no? Entonces, las mismas figuras gráficas poseen una referencia cualitativa, hay líneas, formas, colores, ¿no? Y entonces ahí Bart se detiene como a lo analógico, como son las representaciones, ¿no? Los imagotipos, las fotografías, que tienen un referente en la realidad, ¿no? Y entonces, para entender que esto icónico codificado tiene un sentido, ¿no? Lo transponemos como en una manera literal, que es lo que estamos viendo, y que lo codificamos de una manera connotativa, ¿no? Y entonces aquí en ese Pat sauce parmesan a la italiana de Lux, ¿no? Pastas, salsas, ¿no? Parmesano a la italiana de lujo, ¿no? Es un mensaje lingüístico, ¿no? Que está aquí haciendo referencia a un sentido, ¿no? Es un texto general que tiene una función de relevo, ¿no? Que nada más acompaña aquí a lo visual, ¿no? Panzani pues sería la parte del anclaje. La parte de notación visual, hay que recordar que es nada más describir el cuadro, ¿no? Y cuando se habla de italianidad, pues eso es como un tropo retórico, ¿no? Ahí juega un poco con la parte de la síndeton, ¿no? Como si esto jugara en elementos donde uno tiene que rellenar elementos que no están ahí. Entonces aquí, después vamos a pasar ahorita a la parte retórica con la que cerraremos la discusión, ¿no? Pero, aquí la retórica de la imagen siempre va a jugar con estos tres mensajes. Entonces aquí también están implícitos las nociones de mito, ¿no? Porque, pues bueno, las costumbres, ¿no? Como la información sobre las pastas ya tiene una connotación implícita, ¿no? Y bueno, pues aquí, bueno, cierro un poquito nada más por la parte del texto, ¿no? que habla de tres mensajes, ¿no? Que bueno, si bien Roland Barthes comienza hablando de retórica, termina hablando de estética, ¿no? Y habla de lo que es análisis de fotogramas, ¿no? El obvio y el obtuso, ¿no? Que son tres partes, ¿no? Que es una parte informativa, ¿no? Una parte simbólica y una parte estética, que es la obtusa, ¿no? Entonces aquí es donde se detiene mucho en el texto, ¿no? Que es más allá del sentido, ¿no? Entonces vamos a cerrar con la parte ya nada más que es la parte retórica, la cual hacía alusión Roland Barthes, también el texto de María Ancau, ¿no? La retórica, ¿qué es la retórica, no? La retórica es la facultad de considerar en cada caso puede ser algo convincente sin generar un género específico definido, ¿no? Es la retórica se opone a la dialéctica porque se nos impone un discurso, ¿no? Y va de arriba hacia abajo. Entonces, Aristóteles, a diferencia de Platón, ¿no? Y su personaje de Sócrates, ¿no? Sócrates decía que había una buena retórica, que es la dimensionada por los dos hablantes, ¿no? Que generan una dialéctica, y Gorgias hablaba de una retórica epidíctica, ¿no? Alusión al lenguaje, ¿no? Y embellecía el lenguaje, pero recordemos que el lenguaje pues dibujaba el sentido de la idea para Platón. Aristóteles, el discípulo de Platón, pues va a retomar la retórica en un sentido incluso lógico, y que puede tener funciones sociales, ¿no? Puede haber discursos deliberativos, judiciales o epidípticos. Epidíptico es por el embellecimiento del lenguaje, judicial por una parte, por ejemplo, de pruebas, ¿no? Y deliberativo en términos, por ejemplo, políticos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Se confundía mucho con la parte sofística, ¿no? Y pues bueno, en términos lingüísticos y semióticos hablamos de formas en que se construye el discurso, ¿no? Y dentro de la retórica
vamos a retomar nuevamente esta parte de expresión y contenido, ¿no? Porque en la expresión pues hay una parte que es la parte de materia, ¿no? Así como veíamos que era lo fonológico, y la parte que la vamos describiendo entre la parte sintáctica, o sea, la parte gramatical, ¿no? Y en la parte de contenido, pues es la parte semántica y la parte pragmática. Es- Esto alude un poco a lo que es la parte más profunda de la mente, ¿no? Lo semántico es como simplemente la relación pues denotativa, ¿no? Y esta es la expresión gramatical o sintáctica es la relación de forma, ¿no? O sea, cómo está construido el discurso, cómo organizamos los elementos. Entonces eso se transforma en 4 palabras, ¿no? Que es lo fónico, fonológico, que es el sonido, ¿no? Lo morfosintáctico como la forma, lo semántico como el significado, lo lógico como la coherencia. Esto va a estar implicado en lo que son los metaplasmos, las metapraxas y los metasememas. O sea, realmente todo esto se concatena también entre la parte de forma y sustancia. En los metaplasmos podemos encontrar adición. Bueno, todas las figuras retóricas pueden tener adición o sustracción, transformación, ¿no? Y hay otra que me está faltando. Bueno, ahorita lo vemos, ¿no? Hay metaplasmos que son activas, ¿no? Una prótesis, por ejemplo, si yo pongo la palabra perro y le pongo una partícula a la que yo quiera, un fonema, ¿no? So perro, ¿no? Funciona como una figura retórica de prótesis, ¿no? O sea, la parte que me importa es esto, pero fonéticamente a lo mejor digo un so perro, ¿no? Si yo pongo la adición en medio, ¿no? Pongo P, zorro, un pezorro, esta es una adición, es una epéntesis, ¿no? Y si yo pongo perroso, sería un parágoge, ¿no? Si yo tengo la misma partícula perro, ¿no? Y le quito, ¿no? Un elemento, un erro, ¿no? Sería una féresis. Si yo le quito un elemento, ¿no? Le quito la R, ¿no? Un pro, sería una síncopa, o sea, le quito un elemento. Y si le pongo un per, nada más, le quito la O, es un apócope. Hay elementos de sustitución, ¿no? Esa es la que me faltaba, ¿no? Bueno, una metatesis, ¿no? Por ejemplo, yo pongo la palabra perro, ¿no? Errop es una metatesis, ¿no? O, por ejemplo, porre es una metatesis. Hay metaplasmos de repetición, como una onomatopeya, ¿no? Como un puk, ¿no? Un miau, ¿no? Un wow, ¿no? Son onomatopeyas, ¿no? Aliteraciones, ¿no? Las ruedas del ferrocarril ruedan. Hago alusión al ruido, ¿no? R, ¿no? Y así vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, en metataxas, ¿no? Que obedecen a la sintaxis, ¿no? Un hipérbato, ¿no? Que es una alteración, ¿no? Por ejemplo, como habla Yoda, ¿no? Si pasar quieres, si, no sé, por ejemplo, si, si pasar la materia quieres, estudiar
hipérboles, ¿no? No hablamos así. De hecho, un hipérbotón puede ser todavía más complejo, ¿no? Las elipsis, ¿no? Que es, por ejemplo, quitar, por ejemplo, vino y se fue. Así como, a lo mejor vino, pero a lo mejor se detuvo, me saludó y luego se fue, ¿no? Entonces quito un elemento. Pleonasmo es una adición, ¿no? Por ejemplo, entró adentro de la casa, ¿no? Es obvio, ¿no? Una anáfora es plantear algo que el curso va a plantear. Vino a la casa, vino por las llaves, vino a verme y ya después se fue, ¿no? Entonces vino se repite mucho, ¿no? Esa es una adición, ¿no? Una silepsis, bueno, es una cuestión de concordancia, ¿no? Que a lo mejor no tiene mucho sentido, pero a veces la usamos más en términos estadísticos, como por ejemplo, por ejemplo, hay palabras como enunciados como por ejemplo la mayor parte de alumnos aprobaron la materia. La mayor parte es del sujeto y no concuerda con el, con el verbo. Pero cuando se ha hecho la alusión a las personas, se acepta por la RAE, se acepta por el uso, ¿no? Que estoy refiriéndome a los alumnos, ¿no? Esa es una silepsis. Los metasememas, que son reflejados al contenido, ¿no? Una comparación es como, por ejemplo, Juan es como un perro. Es una comparación, ¿no? El cómo me define la comparación. Una metáfora sería Juan ladra. En vez de decir que Juan está enojado, Juan está ladrando, ¿no? Está una metáfora, ¿no? Está sustituyendo ladrar por enojo, ¿no? Sino que no. Las, eh, bueno, este sería, ¿no? Las pezuñas de Juan. Estoy diciendo que no se lava las manos, ¿no? Pero eso sería metafórico. Pero me refiero, por ejemplo, a los dedos de Juan, ¿no? O la mano de Juan, ¿no? La mano de Juan, ¿no? Pero si yo pongo su mano, ¿no? Me refiero a Juan, son sinécdoque. O por ejemplo, cuando decimos voy a tomar su mano, no es que tiene una implicidad, ¿no? Del objeto, de una partícula, ¿no? Tomar la mano de alguien implica como el casorio, es una sinécdoque, ¿no? La parte por el todo. Metonimia, ¿no? Compraron un Renoir, ¿no? O un Picasso, ¿no? No es que compren una persona Picasso, sino que el objeto sea tal cual derivado de él, ¿no? Luego las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, Alzheimer es una metonimia, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, ¿no? Porque la descubrió un tal Alzheimer, ¿no? Prosopopeya, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando dices, eh, cuando ya literalmente te tomas, ¿no? Juan es un perro que habla. O sea, a lo mejor ya no me estoy refiriendo a una persona, sino a un personaje imaginario. Y Palague, bueno, ahorita se habla de alguno. Un oxímoron, eh, por ejemplo, un oxímoron es, por ejemplo, el gigante de la canción, ¿no? Nelson Ned, ¿no? Y ahí es, por ejemplo, implicar la dimensión, por ejemplo, de esa persona tan pequeña es gigante para mí, ¿no? Un hipálague, por ejemplo, andan por veredas susurrantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando le das el sentido, un adjetivo a una cosa que no lo tiene, ¿no? También puede ser como Juan Ladra, pero, por ejemplo, es combinar, por ejemplo, sí, bueno, Juan está ladrando, pues, por ejemplo, sí es más como un hipálago, por ejemplo.
le das características a una persona que no las tiene. Y por último, los metalogismos. Un apóstrofe es, por ejemplo, cuando estás en un discurso, ¿no? Por ejemplo, en Hamlet, ¿no? De repente hay un solillo y comienza a hablar, ¿no? A Dios, etcétera, al Padre, lo que sea, ¿no? Una antítesis es como confrontar, ¿no? Está lloviendo fuego, ¿no? Una alegoría es, por ejemplo, hacer alusión a algo, ¿no? Por ejemplo, entonces en verdad os digo que esto es la semiótica, ¿no? Trata de hablar como Chuchito. La gradación, ¿no? Por ejemplo, son elementos que solamente puedo entender, ¿no? Por ejemplo, vino, se despidió, se deshizo, murió en ese momento y de repente se esfumó, ¿no? O sea, estoy haciendo alusión a una transformación del personaje o de repente me saludó, me abrazó, me hizo volar por los cielos, ¿no? Y vivimos luego en las estrellas, ¿no? O sea, una gradación hacia arriba, ¿no? Aspectos, una hipérbole que es una exageración, ¿no? Se está comiendo el mundo, ¿no? No se come literalmente el mundo, ¿no? Es una ironía, ¿no? Estamos aprendiendo mucho en las clases en línea, ¿no? Es irónico, ¿no? A lo mejor, ¿no? Miren cómo participan, ¿no? Los alumnos, ¿no? Así es como irónico, sarcástico también, ¿no? Es una dimensión, ¿no? Un lítote, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, miren el gran avaro, ¿no? Miren cómo da sus monedas ese avaro, ¿no? Atenúas, la limosna, ¿no? Pero bueno, igual, ¿no? Si seguimos por ahí, miren, bueno, es también es irónico, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, aquí no es nada malo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es nada malo, pues en vez de atenuar, de subrayar es muy bueno, pues, no es malo, ¿no? Paradoja, ¿no? Ahí se parece mucho al oxímoron, ¿no? Pero o también a la antítesis, ¿no? Pero pueden ser enunciados muy, muy, complejos, ¿no? Como por ejemplo, eh, a veces la anfibología, no sabes si, entonces él fue con el doctor y le dijo que estaba sano, ¿no? Eh, Ahí, por ejemplo, es una anfibología, ¿no? Donde pues, no sabes si está sano el doctor o el paciente, ¿no? Pero sí dijo que estaba sano, por lo cual se iba a morir. Entonces es una paradoja, ¿no? Entonces, en la retórica visual lo que tenemos que es hacer una construcción de análisis, ¿no? Entonces, vamos a pasar de la dimensión del logrado literal, ¿no? De donde solamente un objeto me determina una cosa, ¿no? Y entonces identifico el mensaje de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí, Marianne Cao, habla de que hay un soporte, hay un género, un discurso y un tema, ¿no? El tema es como la parte del objeto, ¿no? Y esto es como la parte del soporte, ¿no? Que es lo que afecta, ¿no? Y estas serían como las partes, variantes, ¿no? Entonces, bueno, estos elementos de adjunción, supresión, sustitución e intercambio son las operaciones que las figuras retóricas pueden tener. Entonces aquí las figuras retóricas, una metábola, por ejemplo, puede sustituir un significante por otro, ¿no? Entonces aquí podemos ver las operaciones y las relaciones, ¿no? Pueden ser por relaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando son similitud y diferencia, identidad, similitud, oposición, o cuando son operaciones, adjunción, adición, supresión, intercambio. Las operaciones tendrían que ver con el sintagma y las relaciones con el sistema o el paradigma. Ok, entonces, bueno, pues son los que se oponen, ¿no? Identidad, similitud, diferencia. Esto es, luego quizá a lo mejor lo puedan revisar más con calma ahí en el esquema de Marianne Gau, ¿no? Pero
que viene esta, cuando dice adjunción, adición, ¿no? O supresión, ¿no? Etcétera, y hacia abajo hay similitud, y es un cuadro como de sintagma entre la construcción y la construcción paradigmática, ¿no? Ya son formas de agrupación, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una anáfora, ¿no? Una construcción de, porque aquí ya me repite este elemento, ¿no? Aunque puede ser esto también algo catafórico, ¿no? Porque también el elemento final está dimensionado, ¿no? Anadiplosis, que es un carácter, por ejemplo, una figura retórica, que es, como por ejemplo, un metaplasmo, ¿no? Como por ejemplo, el perro come croquetas, ¿no? Come, lo repito, al principio ya del elemento, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay un elemento que se repite, ¿no? Al inicio del otro, ¿no? O, perdón, no, es la anadiplesis, por ejemplo, el perro come, come croquetas el perro. O sea, con la parte con la que inicio, termino, ¿no? Entonces aquí inicio y termino con esto. Y aquí es una epanadiplosis, ¿no? Entonces hay elementos que a la mitad aunque también esto puede ser una paradoja, ¿eh? También y este, paralelismo, una comparación, ¿no? La naranja es como un foco, ¿no? La serie de ER es como la serie de Doctor House, ¿no? Es una comparación. O sea, en las comparaciones cuando me muestran aquí tal cual los elementos, ¿no? Paréntesis, que es como un poco como el apóstrofe. Veo aquí hay construcciones como también el collage, ¿no? Hay un elemento que se superpone, ¿no? Que no tiene nada que ver, ¿no? Son paréntesis, ¿no? Aquí la paronomasia, estoy buscando un ejemplo de paronomasia, ¿no? Es como roja y reja, ¿no? Por ejemplo, aquí se parecen estos dibujos, ¿no? El estilo de este dibujo con este, ¿no? Aquí este es de Magritte, ¿no? Y son similares aquí los objetos, ¿no? También con la lluvia, ¿no? Sinonimia, ¿no? Es un objeto, ¿no? Es otra figura, ¿no? Gradación, ¿no? Entonces muy literal, ¿no? Pero es un metalogismo donde nos hace alusión a Denise, bueno, ya se despide. Bueno, ya ahorita ya vamos a acabar. Aquí estos ya son ejemplos. Realmente ya casi con esto ya hemos acabado, ¿no? Pero estos son los ejemplos un poco de retórica. Es una paradoja, ¿no? Una elipsis, ¿no? Aquí no vemos este elemento, ¿no? Sinécdoque, pues las manos de lo avejentado, ¿no? Y bueno, pues bueno, esos son diversos ejemplos que hay, ¿no? Una alegoría, ¿no? Aquí la última cena, metaplasmo, ¿no? Y así podemos encontrar varias figuras, ¿no? Así que nada más para cerrar, bueno, el aporte de Balses es un amplio en lo que es la cultura semiótica. Bueno, aquí faltó hacer alusión a Jemlev, que es quien concatena o dimensiona la parte estructuralista de Saussure. En el caso de Bars, bueno, simbólicamente sepulta la semiología por la idea de la artrología, cosa que casi nadie recupera, pero bueno, es importante. Habla de sistemas culturales y visuales, pero retoma más bien mucho lo que es la forma y contenido de una manera translingüística. Y cuando habla de la retórica, habla de cuestiones más estéticas, ¿no? Por ejemplo, lo fílmico no es el film. Y, y bueno, pues bueno, aquí y bueno, la parte retórica es un poquito ver nuestra posibilidad de construcción y análisis, ¿no? De diversas cosas, ¿no? Pero realmente aquí, hasta aquí
cerramos, ¿no? Esta parte son 3 contenidos altos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor tendrán que revisar el video para hacerlo con más calma. Pero aquí, bueno, aquí si de algún modo tienen alguna duda, pregunta, ¿no? Sobre la parte de estos 3 temas, ¿no? Que están concatenados con la expresión y contenido, ¿no? Cuando preguntaban sobre lo del cartel, pues el cartel finalmente sintetiza, ¿no? Una operación retórica, ¿no? Si yo busco hacer un cartel que use una comparación, pues pongo 2 objetos, ¿no? Comparaciones es una figura muy rápida, ¿no? De hacer, ¿no? Y puedo poner aquí como el anclaje y el relevo, ¿no? Entonces, pues pongo unas botellas, ¿no? Y si yo lo pongo como relevo, pues bueno, esta botella es como la otra, ¿no? Entonces, veo que algunos ya lo hicieron, ya lo subieron, ¿no? Este, no he revisado todos, pero sí es importante ver que ahorita que yo abra el foro, pues a lo mejor ya lo podrán compartir, ¿no? Si es que no lo he abierto, por ahí. La cuestión es que, bueno, en el ejercicio, en la participación, pues hagan también sus comentarios comparando sus carteles y que puedan ver como, por ejemplo, toda esta dimensión que es expresión y contenido, etcétera, ¿no? Quizá aquí lo importante es dimensionar tanto los aspectos técnicos de Roland Barthes, de expresión y contenido, el recorrido generativo de expresión y contenido, forma, substancia. Y como vimos, pues bueno, es una dimensión que apela mucho al discurso, ¿no? A diferencia del pensamiento, como vimos con Peirce y Morris, ¿no? En la clase pasada, bueno, la parte filosófica, ¿no? Lógica. Pero bueno, pues hasta aquí, pues vamos cerrando, ¿no? Están estos textos. Bueno, el texto de James puse el texto por ahí de Bigot como un resumen, ¿no? Pero bueno, es bueno revisar el texto de los pregolegómenos. Están ahí los textos complementarios, ¿no? De Francisco de la Torre, ¿no? Y pues bueno, aquí de algún modo, si alguien tiene duda, puede levantar la mano, ¿no? No sé si alguien tenga alguna duda, ¿no? Que sea ahorita todavía del tema. Si hay dudas todavía técnicas de los trabajos, ahorita me las dicen, pero primero ahorita sobre lo que hemos dicho. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Comentario, no sé qué, si les parecieron un poco difíciles las lecturas, bueno, de Roland Barthes. Dice, por el momento no, pero revisando más a fondo los textos porque sí están medio... Pues lo importante de revisar de aquí lo importante de los textos es que ubiquen, entender qué es expresión y contenido, qué es denotación, connotación, metasemiótica, anclaje, relevo, y lo que es la retórica, ¿no? O sea, las figuras retóricas, los tropos, importante, ¿no? Digo, esta sesión simplifica muchas cosas, pero pues bueno, aquí en sistema escolarizado el reloj, el contenido de 2, 3 semanas se simplifica casi en una sesión, entonces es complicado, ¿no? Marco Antonio dice, quedó claro, los textos sí fueron complicados para mí, pero ya que lo explicó estuvo mejor. Lo importante es que esto es para complementar el estudio, ¿no? Y bueno, pues ya para que no quitarles más el tiempo, ¿no? En términos de que a lo mejor ya tienen su siguiente clase, ya algunos compañeros ya abandonaron el aula, disculpen también por la tardanza, era un tema largo, ¿no? Pero ahora sí que intenté
ahora sí terminar temprano, ¿no? Digo, iniciar temprano y pues bueno, me tardé más de 10 minutos más, ¿no? Una disculpa por si ya tienen que irse a su siguiente clase, ¿no? Pero les agradezco, Denis Solano, Miguel Ángel Paniagua, Mónica Belino, Paul Loera, Felipe Chanes, David Emanuel Mondragón, Fabián de la Luz, Gilberto Chávez, Marco Antonio González Palacios, Miguel Ángel Paniagua Servín. Obviamente si tienen su asistencia, su participación, ¿no? Al menos por estar aquí presentes. Es importante que, me da gusto que estén en vivo, al menos más, a veces hay más quórum aquí que en otros sistemas, pero les agradezco, ¿no? Que hayan participado. Entonces, bueno, un poquito con esto, pues cerramos, ¿no? Eh, tenemos entonces la siguiente lectura, que es la parte de el recorrido generativo narrativo de Greimas. Es un poquito más suave, pero más complejo en términos de lo que es el cuadro de oposición, ya lo veremos. Y bueno, pues entonces hasta aquí terminamos la sesión. Les doy muchas gracias nuevamente. Pau, Mónica, Miguel Ángel, Denise, Miguel Ángel, Marco, Gilberto, Fabián, Felipe. Muchas gracias. Termino la grabación. A los que nos revisan en la grabación, pues también participen en el foro. Les doy eh, pues la invitación a que sigan participando. Muchas gracias por todo. Nos vemos en la siguiente video asesoría. Gracias.